Bueno, voy a presentar al próximo disertante. Es el ingeniero Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, profesor de la Cátedra de Agronegocios y director del Departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectivas del Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA, decano en el periodo 1998-2006. Además, director de 44 proyectos de investigación y consultoría. Ha publicado 12 libros, 14 capítulos de libros, 39 publicaciones científicas y tecnológicas internacionales y 30 nacionales. 150 presentaciones en congresos internacionales y nacionales. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo voy a intentar es mostrar un poco del lado de la demanda, ¿no? Algunas de las cosas que escuchamos tenían que ver más como qué estamos haciendo y hacia dónde nos proyectamos. Y voy a intentar mostrar un poquito qué está pasando hoy y qué pensamos que va a pasar para adelante. Lo que está ocurriendo es un proceso de transformación muy fuerte en las últimas décadas. Esa transformación tiene distintas dimensiones que, por un lado, demográficas, en términos del crecimiento poblacional. En principio de los 60 éramos 3.000 millones, hoy estamos en 7.200. O sea que en el transcurso de que yo entré a la escuela hasta hoy, aumentamos 4.200 millones la población del planeta. La otra cosa importante, relevante, es que ese aumento de población está cruzado por un cambio en las posibilidades económicas de las personas. Centenares de millones de personas de las clases bajas rurales, pobres rurales, pasaron a clases medias urbanas. Y esa transformación transformó también los hábitos de consumo y el tipo de producto que se consume. Ahora vamos a mirar algunos números, pero en ese transcurrir de este tiempo pasamos de 3.000 millones de habitantes, que con una producción per cápita de en torno a los 640 kilos de alimentos en ese momento, a 7.200 millones, como decía ahora, pero con un per cápita de 740. O sea, no solamente más que duplicó la población, sino que además la producción per cápita creció. Pero además creció con un componente muy distinto. Vamos a mirar algún número dentro de un momento en el cual vamos a ver que lo que los nutricionistas dicen que son alimentos de mayor densidad nutricional, o sea que por cada caloría aportan más cantidad de proteínas, de vitaminas o de minerales, esos son los que crecieron más fuertemente. Y eso está ligado a esta transformación en la capacidad de consumo y en la capacidad de pago de los productos. En un contexto en el cual la cantidad de suelo útil per cápita se redujo casi a la mitad en ese mismo momento. Y para adelante, en realidad, el gran desafío es que hay pocos lugares donde puede crecer la superficie bajo cultivo, algunos lugares de Brasil, en algunos sectores de África, son los que tienen alguna significancia, y todo el desafío es cómo generar más cantidad de productos, o sea, cómo tener mayor productividad sin deterioro del recurso ambiental, porque si no, la próxima generación va a tener menos. Entonces, hay más demanda, esa más demanda sustentada en más gente que come cosas distintas, y esas cosas distintas tienen una necesidad de ser producidas en este contexto que estoy mencionando. Contexto que además tiene otras riquezas que vale la pena tener presente. Una investigadora de Estados Unidos menciona que el 65% de los chicos que ingresaron este año a la escuela van a trabajar en cosas que todavía no han sido inventadas, en trabajos que no han sido inventados. Y esta modificación tiene que ver con estos procesos de cambios tecnológicos muy fuertes que están atravesando, que ya vienen ocurriendo, lo que pasa es que se aceleraron. En los que entramos a la escuela en los 60, jamás pensamos o teníamos idea que íbamos a estar manejando este tipo de equipos, las distintas tecnologías que tenemos hoy presentes, los de los 70 que estarían en las empresas de Internet,
o más recientemente en los 80, el comienzo del siglo, que estarían trabajando con drones o con impresoras 3D. Hoy aparece un artículo incluso de carne sintética, no sé qué, medio fantasioso en una exposición que se hizo ayer. ¿Qué? Sí, bueno, esta carne que se supone que se puede hacer en el laboratorio, entonces quesos mágicos, lo que nos dicen es que hay que darle, de algún lado tienen que salir las proteínas, la energía, etcétera, que para construirlo, digamos, y esa parte se la olvidan y no la dicen, ¿no? Pareciera que es una especie mágica. Pero de todas maneras hay cosas y transformaciones, un contexto, digamos, diverso, que atraviesa todos estos procesos. Procesos que involucran también otro tipo de cuestiones, que si bien no sabemos muy bien qué van a hacer estos chicos que están entrando hoy en la escuela, qué se van a dedicar, cómo lo van a hacer, en qué formato, en qué lugar y cómo, lo que sí estoy seguro que van a comer. Aunque sea sintético, van a comer, ¿sí? Esto es una cosa inamovible y transcurre en todas las culturas que se nos ocurran. Distintos hábitos, distintos tipos de productos, pero van a consumirlos, ¿no es cierto? Van a estudiar, van a buscar capacitarse, ¿no? En un contexto en el cual el que no tenga alta capacitación va a estar fuera del sistema. O sea, hoy uno podría llegar a decir que la calidad educativa es un derecho humano. Aquel que no accede a un nivel de calidad en su educación va a estar excluido de los procesos económicos, sociales, etcétera, de acá a pocos años. Y esto es así. En un contexto, después podemos hablar de algunos datos de por qué digo esta cosa tan firmemente. El otro tema es que, y que no se va a modificar, es que solo el 10% de la población del mundo vive en países que tienen excedente de alimentos. Y esos países son, y van a seguir siendo, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, la zona de Ucrania y los países originarios del Mercosur. A ese elenco, por dotación de recursos naturales, suelo y agua per cápita, solo se le podría sumar algún caso africano como Angola. Vengo hace 15 días de allá. Ellos tienen la mejor dotación de tierra cultivable y agua dulce del planeta, pero importan el 83% de los alimentos. O sea, el recurso no alcanza. Hay que poner tecnología, hay que poner recursos humanos, hay que poner conocimiento para poder transformar ese recurso en producto. Lo cierto es que los per cápita le dan para eventualmente, si hacen lo que deberían hacer, poder aparecer como un nuevo país ofertante de alimentos. Pero fuera de esto que estamos diciendo no hay nuevos actores que puedan sumarse. Algunos tienen recursos, pero tienen poblaciones muy por encima y entonces ahí tenemos una tensión importante. Hace falta reconocimiento, hace falta reglas de juego que las instalan los gobiernos, hacen falta empresarios que hagan determinadas cosas. Empresarios grandes, chicos, que tengan la visión de alguna de las cosas que vienen escuchando esta tarde, incorporarlas a su sistema productivo. Acá están esos países son 735 millones y sobre una población de 7.284. Que si miramos qué vino ocurriendo, digamos, acá lo que estamos marcando es, si vamos desde izquierda a derecha, qué pasó desde los 60 para acá en términos de excedentes en la parte superior o déficit de alimentos en Norteamérica. Si miramos Norteamérica, los últimos 30 años tiene un excedente grande, pero no se mueve. Ahí no está pasando gran cosa. Si miramos Sudamérica, ¿qué pasa en Sudamérica? Un despegue enorme, ese despegue es Argentina-Brasil, básicamente, Brasil-Argentina. Australia está bastante calmo. El este europeo, que era, mientras estaba la Unión Soviética, deficitario, cae el muro y pasa a ser positivo, básicamente por Ucrania y su incorporación de tecnología más reciente. América Central siempre poco pero bajo y por debajo. El oeste de Europa deficitario, salvo algún momento de mediados de
de los 80, donde por cuestiones de subsidio, etcétera, llegaron a tener un pequeño excedente de alimentos. Y fíjense, Asia y cercano Oriente y África, ¿no? Fuertemente creciente déficit, ¿sí? Ese conjunto de países asiáticos del este y sudeste de Asia va a tener una capacidad de abastecer sus necesidades en países entre el 74 y el 82%. Esto significa que hacia el 2030 900 millones de personas de ese lugar solo van a comer si viene comida de algún otro sitio. Y esos otros sitios son esos 10% que mencionaba antes. Sí. Esto es lo que está pasando. Y están pasando algunas otras cuestiones que tienen que ver con cambios, ¿no? Cambios estructurales, ¿sí? Si nosotros miramos la esperanza de vida, en el Neolítico estábamos en 20 años, ¿no? Los que estamos acá, salvo las chicas, no estaríamos ninguno, digamos, tampoco en el Imperio Romano, ¿no? Menos de 30 años, ¿sí? Las mujeres se morían en los partos, los varones se morían en las guerras y todos se morían ante una infección más o menos importante, ¿sí? Ese es el contexto. Por eso a veces cuando se habla de volver a la dieta neolítica o esas cosas, la verdad que son medio chistosas, porque realmente si uno estaba en una situación de 20 años de vida, la deposición de calcio en los huesos y qué te iba a pasar cuando tenías 80 no era un problema, digamos, sustantivo ni nada por el estilo. Realmente eso no es cierto. Era más fácil también hablar de un casamiento de por vida, ¿no? Cuando la vida era 15 años de casado, digamos. Ahora estamos hablando de 50, ¿no? Entonces hay que ser, digamos, más pacientes, digamos, hay que tener ciertos otros atributos que en su momento no teníamos, ¿no es cierto? Pero eso es importante. Vivimos más. O sea, cuando dicen que la comida te intoxica, bueno, puede ser, pero algo está pasando, algo mejor tenemos, porque si no nos moriríamos antes, ¿no es cierto? Y esto no pasa. Y sigue ocurriendo que la edad media crece y en ese crecimiento, estos son valores promedios, las mujeres crecen más. O sea, están 2 o 3 años más de media que los varones. Otros cambios tienen que ver con las cuestiones nutricionales. Si bien el último informe de la FAO marca claramente que se equivocaron y estaban sobrevalorando la cantidad de desnutridos, o sea, hablaban más de 1000, en realidad son 800 millones, son muchos, pero son menos, y en términos de porcentaje es la mejor situación histórica, nunca hubo un momento mejor, pero también hay el doble de personas que estamos con sobrepeso o obesidad, ¿sí? Hay más o menos un 40% de la población global que tiene algún desequilibrio nutricional por defecto o por exceso de determinadas cuestiones. Digamos, esto es nuevo en términos históricos, no aparecía. La otra cosa que ocurre es que los cambios y las transformaciones, o sea, las clases medias en expansión son importantes y cambian los hábitos de consumo y el tipo de productos que se comen, lo mismo que cuando pasamos del campo a la ciudad. O sea, el primer año donde hay más gente en las ciudades que en el campo fue en el 2010. Es nuevo, esto es un fenómeno nuevo, ¿sí? A nivel global estamos hablando. Esas transformaciones en clases medias llevan números, ciertas proyecciones. En el 2040 en China 190 millones de clases medias altas, o sea, 5 Argentinas, ¿no? O en India más o menos por el estilo. De eso estamos hablando y que entonces cuando estamos pensando en productos diferenciados y con cierto rasgo de calidad, los mercados ya no están en Europa, Japón o Estados Unidos. Los mercados futuros están en otro lado, ¿no? Y hay que mirar con cuidado estas cuestiones. Y producto de esta mayor edad, etcétera, también tiene que ver con los porcentajes de mayores de 65 años, ¿sí? Ahí tenemos que la media global se va a duplicar hacia el 2040 con algunos valores que llaman un poco la atención, como Japón 42%. O sea, Japón, 42% de las personas arriba de 65 años. ¿Sí? Una farra bárbara ese Japón. Ahí esto es lo que está pasando. Y detrás de todo esto hay transformaciones en los consumos también. ¿Qué van a comer y cómo lo van a comer? ¿Y quién va a trabajar para que estos pues estén jubilados? Hoy ya eso es un problema.
en muchos países europeos está empezando a pasar que hay más gente jubilada que gente trabajando, y eso a largo plazo tiene problemas de sustentabilidad, ¿no es cierto? Esto es así. Los que no quieren tener hijos, los que quieren tener hijos no lo dejan entrar, es un tema complejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con las tendencias de productos? Los consumos tienen más que ver con proteínas animales de distinta naturaleza. Un tema importante es el alimento preparado fuera del hogar. El alimento preparado fuera del hogar, consumido en un restaurante, una casa de fast food o lo que fuese, o comprado en el supermercado para meterlo en el microondas. Eso es importante, es muy importante como tendencia porque involucra procesos que tienen que ver con lo que sigue, que es la marca y el marketing, y con las certificaciones. Ahora vamos a mirar un poquito mejor esta cuestión. Y nuevos usos de moléculas para temas industriales, para energía, mascotas. ¿Sí? La previsión al 2025 es que el 10% de los cereales del mundo se lo van a comer las mascotas. ¿Sí? Hoy el 10% de los cereales producidos en Europa se lo comen las mascotas. En el caso de Argentina, el 3% del consumo de cereales se lo comen las mascotas. De consumo, no de producción. Y esto agrega un factor de demanda adicional a muchos de los que estamos mencionando, ¿cierto? Ese es el mundo en el que nos movemos. Entonces, si miramos lo que ya había anticipado, la curva verde es la población de 3.000 a 6.000, esto es hasta el 10.010, hoy estamos en 7.200. La punteada es producción per cápita de alimentos, pasamos de 640 kilos a 740, y si lo llevamos a la actualidad, ayer estamos actualizando este dato, estamos en torno de cerca de 800 kilos por habitante. O sea que con menos tierra producimos mucho más, a pesar de que se duplicó la población global. Ahora, ¿de qué se produce? Hay cambios en la estructura de lo que se está consumiendo y lo que se está produciendo. La curva superior son cereales y legumbres, cayeron. La otra que cae fuertemente son raíces tuberosas, las hortalizas feculentas, que son raíces, básicamente yucas, las mandiocas, distinto tipo de hidrato de carbono de baja densidad nutricional. ¿Qué sube? La producción y el consumo de hortalizas no feculentas, o sea, todo lo que es de hoja, de fruto, carne y huevo, frutos no cítricos. O sea, todos estos productos que son de más calidad en términos nutricionales son los que están creciendo a nivel global. Estos son 50 años de ventana, digamos. Eso está reflejando estas transformaciones tan grandes que yo estoy diciendo en términos de millones de personas con mejor calidad de vida. En caso de carne, cuando lo aislamos para ver un poco mejor el detalle, por la escala, pasamos de 29 kilos a 53 kilos por habitante. En el caso del valor inicial son 29 por 3.000 millones y acá estamos hablando de 7.200 por 50 y pico. ¿Sí? Ese es el impacto. Cada kilo de esto en general es 2 kilos de maíz y 1 kilo de soja. Maíz de producción local, por un tema de menor costo de transporte, y soja importada. Ese es el esquema de este negocio, y esto es lo que ha explotado, digamos, demanda. Hay 3 actores fundamentales en el comercio mundial de soja: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Esos 3 son más del 80% del comercio de soja. El comercio de soja que está involucrado en lo que está atrás de esta transformación del consumo de las carnes, y que si se pusieran de acuerdo podrían generar condiciones, aquellos que las compran, mejores para sus intereses. Creo que Argentina ahí está jugando, no está apreciando este valor estratégico lo que tiene, más allá de todos los problemas que hay detrás de esto que ya se han mencionado hoy, ¿no? Que tendríamos que tener un sistema mucho más armónico en términos de rotación, ¿no? Pero el insumo soja como tal es un insumo estratégico, fundamental en los flujos de alimentación. Los otros productos que crecieron son los productos de la pesca y de la piscicultura. La piscicultura hoy es más grande que la captura en términos de tonelajes.
China está en torno de los 50 millones de toneladas de producción de peces. Peces que son forrajeros, no son salmones, ni truchas que son carniceros, que hay que pescar cosas para darle de comer a ellos, sino que son vegetarianos en la cadena trófica, consumen el mismo alimento que los demás, soja más maíz, estamos hablando de carpas, estamos hablando de tilapias, etc. ¿Cierto? 50 millones de toneladas. Argentina no llega a 3 de carne vacuna, ¿no? Para que tengamos un esquema de lo que estamos hablando. O sea, 15 veces lo que produce Argentina de carne de vacuna lo están haciendo hoy de pescado en China. Después, los cítricos, las frutas cítricas, los aceites vegetales que reemplazan la grasa en la cocina, ¿sí? Que es también un salto en calidad desde el punto de vista nutricional, y los quesos. ¿Sí? O sea, todos los grupos de más valor son los que más han crecido en términos de producción y obviamente de consumo. Acá mencionaba el tema de alimentos, ¿no es cierto? El tipo de dónde se produce el alimento. O sea, la roja es el producto mínimamente procesado, la harina. ¿Sí? Y la harina del 2000 hasta acá, en este periodo corto, está marcado hasta los 12. En 12 años pasaron estos en yuanes, un valor de 2 a 6, se multiplicó por 3. Ahora, si miramos un nivel de procesamiento mayor, no comprar la harina, comprar el fideo ya elaborado, eso saltó de 2, que es la azul, a 16, multiplicó por 8. Y si miramos ya el producto consumido fuera de la casa, o en la casa, elaborado fuera de la casa, la verde pasa de 0,5 a 6, se multiplicó por 12, y la proyección de eso hacia adelante es que hacia el 2040, en China, que es la línea roja, el 65% de lo consumido, 65 por 1.400 millones por 4, cada día va a estar elaborada fuera de la casa. Desde el punto de vista estratégico de Argentina, participar de ese negocio, una partecita de ese negocio es estratégico, si queremos tener un país que territorialmente esté armónicamente desarrollado y socialmente lo mismo. O sea, a generar estrategias de agregación de valor local es lo que debería ocurrir, para lo cual hay que generar situaciones de inversión, infraestructura, energía, capacitación, formación de recursos humanos, etc. ¿Cierto? Ese contexto es complejo, pero es un premio. Es un premio en un contexto donde no va a haber muchas otras oportunidades para negocios de Argentina. Este año ingresó a la universidad en China 5 millones de chinos. De esos 5 millones de chinos, como viene ocurriendo siempre, entre el 30 y el 40% se estudian ingenierías y carreras técnicas. Todos los primeros ministros y el Politburó chino, desde que los que hicieron la revolución se murieron hasta hoy, son ingenieros. Hacia el 2020 vamos a tener alrededor de 20 millones de ingenieros en China y tecnólogos. Y 600 millones de personas en el campo todavía buscando una oportunidad laboral distinta de la que están haciendo. Ese es el mundo en el cual hay que competir. ¿En qué vamos a competir? Contra eso. Este es un tema. Pero ellos son el 20% de la población del mundo, tienen solo el 7% de la tierra y la están usando toda, de tierra y del agua. Y ahí, digamos que aquello que mencionaba de lo estratégico, de la negociación, de tener insumos que ellos necesitan, toma un valor importante. Todas estas transformaciones sociales, económicas, etcétera, a nivel global, han generado una complejidad de procesos entre el productor y el consumidor. El productor y el consumidor, que en la Edad Media se encontraban en la plaza a hacer la transacción, uno vendía, el otro compraba, en la medida que el sistema generó complejidades, le agregó pasos, se diversificaron a partir de la baja del transporte, a partir del vapor o de los trenes, etc. Y entonces geográficamente también están separados ambos. Hay una serie de pasos y procesos
y este consumidor tiene más capacitación y además, sobre todo, tiene más recursos, ¿sí? Un consumidor del mundo desarrollado gasta solo 15-20% de su sueldo en alimentos. En Alemania menos del 10%. Subirle el 50% del alimento a eso es un rango que lo asume perfectamente y es lo que hace. Entonces, pero exige, entonces dice, bueno, a ver, ambientalmente, ¿cómo fue producido esto? ¿Cómo fue la trazabilidad de este producto? ¿Quién intervino? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí? Esos tramos de complejidades crecientes que se van haciendo, del último dice, bueno, yo ya no me veo con el que produce. ¿Quiénes son todos los que están en el medio? ¿Cómo manejaron este producto? ¿Qué pasó? Bueno, ahí aparece la certificación. Aparece la necesidad del tercero, que varios de las charlas que hubo hoy, certifique que determinadas cosas se hicieron respetando el ambiente, respetando a la gente, respetando distintos atributos que cosas que antes a nivel del comercio mundial eran estrategias que ponían los países, hoy eso ya no es tan importante. Es más importante la estrategia que pone la cadena comercial que te compra. Si el Carrefour de Francia tiene más poder que el gobierno de Francia para ponerte las condiciones que vos como vendedor querés tener. Y te dice, bueno, mira, yo te voy a comprar esto, que tenga este formato, así, asá, que esté certificado por certificado por el otro y más allá. No, pero no sé qué, pero la OMC, mira, yo te compro esto, así, así. ¿Entendiste? Si no entendiste, voy y se lo compro a otro. Esto funciona de esa forma, ¿cierto? Entonces, los requerimientos, que muchas veces, o las certificaciones fueron pensadas, es decir, qué valor le agrego a mi producto a partir de la misma, empiezan a aparecer como requisitos casi de venta. Si no los tenés, aunque no tengas precio plus, mejor que los tengas porque si no, no vas a vender, ¿no? Entonces, ese esquema me parece que hay que tenerlo claro, tener un contexto de un consumidor distinto, un consumidor más exigente que exige etiquetas, que esas etiquetas tengan que ver con las cuestiones nutricionales, con el origen, el sistema de producción. RTRS pide que los empleados estén en blanco, pero no solo en blanco, sino que tenés que darle un curso para que entiendan cuál es el recibo de sueldo, qué es lo que compone ese recibo y por qué cobran lo que cobran. O sea, hay una cantidad de complejidades que se van agregando. En mi visión es mejor que aparezcan porque eso también ayuda a ordenar, digamos, algunas cuestiones a los países que no están tan ordenados, que creo que son positivas. Está la trazabilidad, está todo el tema de la discusión de la cercanía. Si lo que estoy haciendo desde el punto de vista ambiental, un producto orgánico, etcétera, etcétera, después lo subo a un avión y lo traslado, bueno, estoy contaminando, estoy gastando carbono, digamos, entonces, ¿cómo es esto? ¿No? O aquella situación de yo prefiero que la gente de mi conurbano tenga una salida y entonces me obligo a comprarle a él, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, todas estas lógicas aparecen en forma creciente y hay que tenerlas presentes cuando queremos vender nuestros productos. Entonces decíamos que hay, como se decía recién, necesidades, exigencias que tienen que ver con las buenas prácticas agrícolas de distinta índole, las cuestiones que tienen que ver con las buenas prácticas empresarias que estamos mencionando y que acá están involucradas las ambientales, que en algunas de las transparencias que vi las habían separado, pero digamos cuando estamos hablando de rotaciones, etcétera, están de alguna forma involucradas. Esto en un contexto donde, entonces, para países como los nuestros, tenemos 3 olas de oportunidad. La primera oportunidad es sostener lo que ya tenemos, que es ser un productor eficiente de materias primas de base agropecuaria, no solo de alimentos, sino también de fibras y de otros usos de los productos agropecuarios, energía, liderando los bajos costos productivos. En eso tenemos mucha expertise en la Argentina y un contexto internacional favorable, digamos. Podemos discutir el precio de la soja. El precio de la soja está bueno en términos históricos. Hay solo 3-4 años que estuvo por encima del valor actual.
el valor de los anteriores años estaba muy por arriba de cualquier cuenta, digamos, ¿cierto? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos hace 8 años decía la soja ahora va a estar 2.50, está 3.20. Es barato, es caro, y es un 50% arriba de lo que iba a estar. Pero está también un 50%, un 40% menos de lo que fue, digamos. Pero eso que fue, ¿por qué bajó? Bajó porque la demanda china, no, la demanda china sigue estando. Creció el 7% la demanda china este año. Lo que pasa es que los 3 grandes jugadores que generan el 80% de las exportaciones, en todas sus regiones tuvieron un clima muy favorable y entonces la producción subió entre un 15 y un 20% respecto a otros años. Y eso en un contexto de dólar firme, de tasas de interés que no se sabe si suben y no suben. Ayer dijeron que no, pero dijeron que no porque hay crisis, entonces eso generó otro encuadramiento, digamos. Entonces hay una serie de situaciones que están ocurriendo. El problema principal es nuestro, digamos. Soja 3.20, que la gente quiebre, es porque hay una estructura impositiva y de costos de producción que están pensados para 500 y no para 300. Y ahí tenemos un problema que es nuestro, básicamente. La segunda ola es transformar esos granos en proteínas, en carnes, o en proteínas de distinta naturaleza, que es esto que es tan dinámico que estábamos mencionando. Y esa situación de China va a comprar solo soja es una cosa que no se sostiene con los números. El principal comprador de carne vacuna del mundo hoy es China. El principal comprador de carne vacuna en tonelaje de la Argentina, el 30% de este año, es China. Sí. El crecimiento de las importaciones de carne de China en los últimos 3 años aumentó 50%. El crecimiento de los no commodities de alimentos importados por China creció 48%. ¿Sí? La soja aumentó 7% anual, como viene pasando hace 15 años. ¿Sí? Esto es entonces, la segunda ola es transformar, dejar de ser del fracaso de Argentina de ser el tercer exportador de maíz y el primer exportador de harina de soja. Eso no es bueno, lo que hay que hacer es eso, transformarlo en aquello que el mundo precisa. Y la tercera ola es llegar al plato del consumidor, o sea, lo más complejo, lo más difícil que es pasar de esto a esto, lo estamos haciendo, pero llevarlo a esta situación es la más compleja, por todas las características que digo, pero es la que tiene más premio, ¿no es cierto? Genera más trabajo, más bienestar, si lo hacemos además en los territorios. El éxito para tener los recursos, teniendo solo con los recursos naturales, eso no es suficiente, hay que construir una estrategia, hay que tener vocación competidora, trabajo en equipo, la interacción entre las empresas, el sector público y la academia es sustantivo para lograr esto. Los países que mejor funcionan son donde esa articulación se da. Y bueno, y actividades como las que hoy tenemos me parece que van en camino de poder entender estas complejidades y no pensar que soluciones sencillas van a dar origen o van a poder solucionar esas problemáticas que son mucho más complejas que atraviesan los sistemas productivos, lo ambiental, etcétera, etcétera. Muchas gracias.